Mientras el maestro hablaba, se acercó un magistrado que se arrodilló ante Jesucristo y le dijo: Mi hija acaba de morir, ven, impón tu mano sobre ella y vivirá. Jesucristo se levantó y lo siguió con sus discípulos. Una mujer que padecía flujo desde hacía 12 años se acercó, lo tocó en la orla de su manto. Decía que para sí, de pronto ella iba a quedar curada. Con solo tocar su manto me salvaré, así lo pensaba. Jesús se volvió y al verla le dijo: Ánimo, tu hija, tu fe te ha salvado. Y se salvó la mujer desde aquel momento. Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versos 18 al 26. Confesar la fe lo define todo. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 4 de julio, año 2022. Cuando se trata de confesar la fe, define la vida, la felicidad, la salud, la razón de ser de muchos interrogantes en la vida de cada persona. El asunto es confesar la fe. Uno puede entender confesar la fe como dar a entender esa fe ante una sociedad, como demostrar la fe con su testimonio, con su manera de ser y de relacionarse con los demás. Confesar la fe también puede ser las personas en la manera de pensar y decidir están ya creyendo en lo que están haciendo o en lo que están pidiendo. La Santa Biblia por hoy nos presenta como dos ejemplos allí en el plano del Santo Evangelio, en ese capítulo 9 del Evangelio según San Mateo, dos ejemplos para mostrarnos una confesión de fe. El primer ejemplo es un magistrado que sabe de la vida de Jesús, conoce a Jesús de Nazaret y directamente le dice: usted puede ponerle las manos sobre la cabeza de mi hija y yo sé que ella va a vivir. Y hay una mujer que tenía una enfermedad hacía una buena cantidad de años y se le ocurrió la idea de confesar esa fe con tocar la orla de su ornamento del maestro de Nazaret. Apenas con tocarla, yo creo que yo me voy a salvar, yo creo que yo me voy a curar, yo creo que yo me voy a sanar. El asunto está en confesar la fe entonces. Lo que el Hijo de Dios ofrece a la humanidad es salvación y vida y gracia. Eso es lo que ofrece Dios a la humanidad. La persona que se abre a ese reino de Dios, entonces le va encontrando sentido a la vida, cuando une la vida, el pensamiento, los ideales, los gustos de cada persona, pero los une en relación con Dios. Va encontrando una relación con un Dios que ofrece un reino de paz, de amor, de misericordia, de salud, de bondad, de vida eterna. Hay una buena cantidad de ejemplos en la Santa Biblia para uno entender cómo quien se abre al reino de Dios encuentra el sentido en su vida. Por ejemplo, un leproso encuentra la salud cuando se abre al reino de Dios. El centurión romano encuentra la solución a su dificultad abriéndose a la gracia de Dios. La suegra de Pedro recibe una buena bendición de Jesús de Nazaret, se levanta y se pone a servirles el efecto de la sanación y del reino de Dios. Los discípulos, que estaban como atemorizados ante una tempestad, según la Santa Biblia, tenían miedo porque el mar se encapotó.
Y de un momento a otro el maestro se levanta y les ofrece la calma y la tranquilidad. Un paralítico logra volver a caminar gracias a la presencia del reino de Dios. Una mujer aparece con una enfermedad de bastantes años y logra desde su fe tocar al maestro y sanarse y abrirse al reino de Dios. Así que el reino de Dios libera a cada persona y reorganiza su vida. ¿Dónde está el punto? Se llama la fe. La confesión de fe es la que define el asunto. Una persona de fe resplandece siempre en una sociedad. Una persona cuando es de fe se abre a la palabra de su Señor. Entonces uno entiende que la fe permite que una persona acepte su realidad. Entonces la fe también le permite reconocer las deficiencias a la persona. Cuando una persona es de fe y no acepta su pecado, su limitación, habría que poner en duda su fe, porque se supone naturalmente que la fe permite que una persona acepte su propia realidad, por ejemplo, que es pecadora, acepta su pequeñez, sus limitaciones, su necesidad de Dios. Si eso no pasa en una persona y la persona se cree perfecta e impecable, entonces habría que poner como en duda su fe. La fe permite como esperar hasta el último momento. La vida y la salvación de una persona depende de su fe. El apóstol San Pablo, según la Santa Biblia, en su comunicado al pueblo romano, le decía a los romanos San Pablo: si públicamente profesas que Jesucristo es el Señor y crees de corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, te vas a salvar. Ahí está la fe. San Pablo le dice eso a los romanos. Públicamente hay que confesar que Jesucristo es el Señor y creer en Él. El que tenga fe en Él no quedará defraudado, dice San Pablo, capítulo 10 de su carta a los romanos. El Papa Francisco enseña que así como la confesión de fe nos lleva a la adoración y a la alabanza a Dios, el fiarse de Dios nos lleva a una virtud que se llama virtud de la esperanza, dice el Papa. Pasamos a una virtud que es la segunda virtud considerada dentro de las tres virtudes teológico-cristianas que enseña la teología moral de la Iglesia Católica: la fe, la esperanza y la caridad. El Papa Francisco dice que a la fe, y la persona confiesa su fe, el fiarse de Dios la lleva a adquirir una excelente virtud para toda su vida, que se llama la virtud de la esperanza. Así que confesar la fe vale la pena. Y si una persona logra confesar la fe, eso le define toda su historia. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.